Compañeros, muy buenas noches. Les presento a mi equipo de trabajo: Geraldine Osorio, Geraldine Calderón, Jason Acosta, que observamos acá ya en pantalla, Mónica García y Julián Andrés García, que soy yo quien les habla. Entonces vamos a exponer el tema de sindicatos esta noche. Bueno, gracias compañero. Básicamente el día de hoy quería mostrarle este tema tan importante, el cual es muy importante en cualquier compañía, y ese tema de sindicatos. Básicamente, ¿qué es un sindicato? Es una asociación integrada por trabajadores de la misma empresa, ya más adelante lo vamos a especificar, ya sean empresas públicas o privadas, donde se forman en defensa de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con la actividad laboral de sus empresas. Estos negocian en nombre de sus afiliados, por ende, forman una negociación colectiva, dando convenio a los salarios, a las condiciones de trabajo, a todo lo que tiene que ver pues, con horarios y salarios, que son como los más importantes, pero también se definen a defender otro tipo de derechos de los trabajadores. Estos se constituyen en el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia. ¿Qué dice este artículo? Básicamente este artículo lo que dice es que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. O sea, ya vamos a hablar más adelante del tema. Este beneficio de sindicalizarse no lo gozan las personas o miembros que están en la fuerza pública, o sea que ahí no podrían constituir un sindicato. Sí, señores, está en lo correcto. Para hablar de los orígenes del sindicalismo, vamos a remontarnos al siglo XIX, pleno auge de la revolución industrial. Entonces el sindicalismo nace en Alemania. Sabemos que en esa época de revolución industrial el trabajador estaba demasiado oprimido, demasiado trabajo, jornadas de 18 horas y un montón de problemas que venían con ese auge de la industria. Entonces los trabajadores se asociaron y hicieron como levantar esa mano, como se ve en la imagen, para hacer defender unos derechos. A Colombia el sindicalismo llega en 1847. El primer sindicato que aparece en Colombia fue el Sindicato de Artesanos, que básicamente lo que hacían era exigirle al gobierno que esos mismos productos que ellos estaban produciendo en Colombia y que llegaban a Colombia de otros países fueran grabados con aranceles y con impuestos que permitieran como esa competitividad sana, y no lo que les estaba pasando, que se vendían más los importados por el tema de precio y porque no estaban grabados con aranceles. Hagámosle ahí. Okay, guys, the presentation in English, the function of the trade union. The function of the trade union requires it to act collectively. For example, in a company, a group of persons come together to watch over their rights. Its fundamental purpose is the coordination of the protest. What is the protest? Protest is a worker's right, and it's necessary in any company to maintain stability for all. ¿Qué quiere decir eso, chicos, en español? Básicamente son las funciones de un sindicato y están consagradas en el artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo. Básicamente son muchas las funciones, pero aquí resumiremos que las funciones de un sindicato requieren que se actúe de manera colectiva. Entonces siempre deben actuar de manera colectiva, entre todos deben estar de acuerdo, y que su propósito fundamental es la coordinación de la protesta, de la presión o de los beneficios en aras al conjunto de trabajadores. Entonces básicamente un sindicato se forma es para defender los derechos de los trabajadores. Listo, entonces yo les voy a hablar de cómo se crea un sindicato. Entonces, todo sindicato de trabajo debe constituirse por una cantidad mayor o igual a 25 personas, mínimo 25 personas. ¿Qué se recomienda para constituir el sindicato? Que cuando arranque el proceso no sean 25, sino que haya muchas más personas, unos 40 o 50 personas, porque si en algún momento se filtra información antes de presentar pues todo ante el gobierno, antes de hacer avalar ese sindicato, se filtra información, puede haber reacción de la empresa, del empleador, puede haber opresión, entonces eso puede como dañar el tema de que se cree el sindicato.
Entonces, una vez con esas 25 personas ya inscritos de cierta manera, ellos van a constituir un artículo. Pasémoslo ahí al siguiente, porfa, Jason, que me facilita. Entonces, acá hablan ya de los estatutos. Los estatutos es como toda la reglamentación que va a tener ese sindicato y que va a estar por escrito. Entonces, dentro de esos estatutos que se van a presentar al Ministerio de Trabajo, ¿qué va a estar? Ellos van a conformar una asamblea que son cinco principales y 5 suplentes, además pues de otras personas que pueden estar ahí. 25 personas como mínimo, pueden ser muchos más también. Todos deben firmar al momento de presentar esos estatutos y al momento de presentar esa acta de constitución del sindicato ante el ente pues que controla. Todos deben de firmar, deben haber creado una junta directiva que está pues ahí también contenida dentro de esa acta, y deben haber hecho toda como una reglamentación. Entonces, ¿cómo se va a llamar el sindicato? Denominación y domicilio. ¿Cuál es el objeto? ¿Para qué se creó ese sindicato? ¿Cuál es la razón de ser? Condiciones de admisión. O sea, si yo quiero entrar al sindicato, ¿con qué debo cumplir? Obligaciones y derechos de los asociados. Número de denominación, periodo y funciones de los miembros de la junta directiva. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de la junta directiva también. Organización de las comisiones reglamentarias, cuantía y periodicidad de las cuotas, o sea, si hay un descuento por nómina o cómo se va a hacer ese pago para estar en el sindicato o para qué se va a emplear el dinero. Sanciones disciplinarias y motivos de procedimiento de expulsión del sindicato. Épocas de celebración de asambleas, cada cuánto se van a reunir, cuánto va a ser el periodo que va a durar cada persona, cada líder de esos del sindicato como representante. Reglas para la administración de los bienes y de los fondos, o sea, cómo se van a gastar la plata, por qué van a recaudar un dinero. Todo eso se define dentro de esos estatutos. Y también unas normas para la liquidación del sindicato, si en algún momento se piensa de pronto también en una cancelación del sindicato, pues también debe estar ya por escrito bajo qué normas se va a hacer. Listo, muchachos. Básicamente existe una clasificación de sindicatos, las cuales se consagran en el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué dice en ese artículo? Básicamente se clasifican los sindicatos según su gremio o oficio. Quiere decir esto, que según el gremio en el que trabajen van a poder integrarse, van a poder reunirse y crear sus propios defensa de sus derechos. También existen los que son de empresa, como por ejemplo integran trabajadores que laboran en una misma empresa, indistintivamente del cargo que ocupen. En este caso no pueden ser directivos, pero se puede ser cualquier tipo de empleado, no importa el cargo. Por ejemplo, el costo tiene su propio sindicato. Trabajadores que están directos por la empresa, ellos se unieron y están defendiendo los derechos de los trabajadores. El otro es el de industria o rama, como su nombre lo dice. Es una industria, no importa el oficio que tengan, simplemente que todos pertenezcan a la misma industria. Este tipo de sindicatos también se forman para defender sus derechos. Y por último, el de independientes, que son sindicatos de trabajadores autónomos, no asalariados. Por ejemplo, el gremio de freelance. ¿Qué es freelance? Pues básicamente son personas que trabajan como con contratos de servicio o que prestan servicio individualmente a personas o a clientes directos. Por ejemplo, esas personas que hacen software, que instalan ese tipo de cosas en los computadores, ellos también se pueden unir y defender sus derechos. O si son trabajadores que trabajan por contrato, ese contrato que no es tan directo, pueden también tener este tipo de beneficios o poder defender sus derechos al momento de trabajar en sí, pues indirectamente con otra empresa. Claro, Jason, vemos que las personas que trabajan al contrato o al destajo también se pueden sindicalizar, también pueden pertenecer a los sindicatos de tanto de esos que usted habla libres acá. Entonces, de pronto tocamos el tema del fuero sindical. ¿Qué es el fuero sindical? Son garantías de las cuales gozan los miembros, las personas sindicalizadas. ¿Cómo gozan de esas garantías? ¿En qué consisten esas garantías? Pues son personas que son intocables, no pueden ser despedidos en las empresas,
También son personas que no pueden ser trasladadas a otras ciudades o a otros sitios a desempeñar su trabajo. En ningún momento pueden ser desmejorados en sus condiciones. Entonces lo que vemos es que los sindicatos protegen mucho a los empleados, a los sindicalizados y sobre todo a los que hacen parte del fuero sindical. Entonces, una vez presentadas los estatutos y las actas para que se avale ese sindicato, durante 3 meses, todas las personas que hayan firmado van a estar protegidos por fuero sindical y siempre van a estar protegidos por este fuero sindical los 5 principales y los 5 suplentes de la junta directiva. Entonces, en el momento en que se cambie la junta directiva o cuando se constituya el sindicato, esas personas van a estar protegidas por el fuero sindical. Y en el momento en que terminen ese mandato, dependiendo lo que hayan estipulado en los estatutos, que van a ser elegidos por 2 años, cumplen los 2 años y 6 meses después de haber cumplido ese periodo siguen teniendo el mismo fuero sindical, ¿sí? Entonces eso pues es una cantidad de beneficios para cada persona sindicalizada. Pasémosla ahí, porfa. Entonces, compañeros, esta fue toda nuestra exposición. Muchas gracias por la atención. Listo.